Dios mío, los niños. El grito de una ejecutiva rubia cortó el aire de la azotea como un cuchillo. Allá abajo, la Ciudad de México se extendía por kilómetros. Una bestia de concreto y luces. Pero aquí, en el piso 52, solo existía pánico en su forma más pura. Leo y Hugo, gemelos de 5 años, colgaban sobre el abismo. La pequeña pelota roja con la que jugaban, su único foco de alegría en un evento de adultos, había rodado fatalmente hacia la barandilla de cristal. Ahora, los dos se sostenían, del borde pulido, sus pequeños dedos blancos por la presión, sus rostros una máscara de terror absoluto. El murmullo de negocios millonarios se ahogó en un silencio repentino y denso, roto solo por el viento que soplaba a esa altura. Su padre, Ricardo Montesinos, se había quedado congelado a mitad de una frase, su presentación sobre futuros rascacielos olvidada, mientras veía cómo su propio futuro pendía de un hilo. Los invitados, una élite de poder y dinero, eran ahora estatuas inútiles. Sus copas de champán a medio beber, sus rostros pálidos de un horror que no sabían cómo procesar. En medio de la parálisis colectiva, solo una persona se movió. Sofía García, la empleada de limpieza temporal, soltó la bandeja de metal que sostenía, y ésta cayó al suelo de mármol con un estrépito que resonó como un disparo de salida. No vio al magnate petrificado ni a los millonarios inútiles. Solo vio a 2 niños aterrorizados que iban a morir. Corrió. Sus zapatos baratos y antideslizantes, diseñados para suelos encerados, se aferraron al mármol resbaladizo por una bebida derramada, llevándola a través de un campo de obstáculos humanos. «¡Hagan algo!», gritó, su voz llena de una furia y una angustia que ninguno de los presentes esperaba de la chica invisible del uniforme. Al llegar al borde, no dudó. Se lanzó al suelo, sus rodillas golpeando duramente contra la piedra, y extendió sus brazos hacia el vacío. Agarró las muñecas de los niños justo cuando sus dedos comenzaban a ceder. El peso combinado de los dos la sacudió violentamente, amenazando con arrastrarla a ella también a la caída. Sus músculos gritaron en protesta, pero sus manos se convirtieron en un ancla de acero. Su única misión en ese instante era no soltarlos. «No te sueltes, por favor, señora, no te sueltes», sollozó Leo, sus ojos inundados en lágrimas clavados en el rostro de Sofía. Ella era su único ancla a la vida, una desconocida que en ese instante se había convertido en el ser más importante del universo. Sofía sintió el tirón agudo en sus hombros, el dolor punzante de sostener 2 vidas que se escapaban. Podía sentir la textura fría y lisa del borde de cristal bajo sus dedos, la única barrera entre ella y la caída. En ese momento, Ricardo finalmente reaccionó. El shock que lo había petrificado se rompió, reemplazado por una oleada de adrenalina pura y paternal. «Mis hijos», rugió, su voz finalmente encontrando su fuerza. Corrió hacia el borde, su figura alta y elegante moviéndose con una desesperación que ninguno de sus socios había visto jamás. Llegó justo a tiempo para ver cómo los pies de Sofía se deslizaban 1 centímetro más hacia el abismo, su cuerpo inclinado peligrosamente hacia adelante, su rostro una máscara de esfuerzo sobrehumano. Sin pensarlo, Ricardo no solo agarró a sus hijos. En un movimiento envolvente y desesperado, rodeó con sus brazos a los 3, a Leo, a Hugo y a Sofía. Los atrajo hacia la seguridad de la terraza en un abrazo grupal que olía a pánico, a alivio y a algo más. Algo que no pudo identificar. Una vez a salvo, lejos del borde mortal, los gemelos no corrieron hacia su padre. Se aferraron a las piernas de Sofía, sus cuerpos temblando incontrolablemente, sus pequeños sollozos ahogados en la tela barata de su uniforme. «Nos salvaste», susurró Hugo, su cara enterrada en su regazo. «Eres un ángel», completó Leo sin soltarla. Ricardo observó la escena con una extraña mezcla de gratitud y desconcierto. Ver a sus hijos, su única razón para existir, encontrar consuelo inmediato en los brazos de una completa desconocida, le provocó una punzada en el pecho, una sensación que había enterrado junto a su esposa Laura hacía ya 3 años. Ella, mientras tanto, solo acariciaba sus cabezas, murmurando palabras de consuelo, ajena al mundo que los rodeaba. «¿Están bien los niños?», preguntó Sofía, su voz apenas un hilo tembloroso mientras intentaba calmar a los pequeños, su preocupación por ellos eclipsando por completo el terror que acababa
de vivir. Levantó la vista hacia Ricardo, y sus miradas se encontraron por primera vez sin la barrera del pánico. Él no pudo responder. Estaba perdido en la profundidad de sus ojos color miel, que a pesar del shock reflejaban una fuerza y una compasión que lo desarmaron. El caos seguía a su alrededor, los invitados ahora murmurando, algunos acercándose con falsa preocupación. Pero para Ricardo, el mundo se había reducido a esa escena. La fiesta, por supuesto, se disolvió. Los paramédicos llegaron y revisaron a los niños, quienes se negaban a soltar la mano de Sofía. Ricardo, una vez que le aseguraron que estaban físicamente ilesos, se acercó a ella. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se sentían insuficientes. ¿Cómo puedo pagarle? Fue lo único que logró articular, una frase que sonó tan torpe y vacía en cuanto salió de su boca. Sofía, que finalmente se había puesto de pie, simplemente negó con la cabeza. No hice nada por dinero, señor Montesinos. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, respondió con una dignidad que lo impactó aún más. Y antes de que él pudiera insistir, ella recogió sus pocas pertenencias y con una última mirada a los niños, se dirigió hacia la salida de servicio, desapareciendo tan silenciosamente como había aparecido en sus vidas. Los siguientes 3 días en la mansión Montesinos fueron un infierno silencioso. Los gemelos, aunque físicamente intactos, estaban profundamente traumatizados. Se negaban a separarse, durmiendo en la misma cama y despertando con pesadillas en las que volvían a colgar del vacío. Pero no solo soñaban con la caída, también preguntaban constantemente por la señora que los salvó. Rechazaron a su niñera de toda la vida, una profesional con las mejores credenciales, y se encerraron en un mutismo que alarmó a Ricardo. Él, por su parte, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Sofía, su rostro, su valentía, la forma en que sus hijos se habían aferrado a ella como si fuera un faro en la tormenta. Se sentía un inútil por haberla dejado ir con una simple y torpe oferta de dinero, por no haber sabido encontrar las palabras adecuadas para expresar la inmensidad de su gratitud. La ausencia de ella en la casa era un eco, un vacío que se sumaba al que ya había dejado Laura. Se dio cuenta de que el dinero podía construir rascacielos, pero era inútil para reparar el corazón asustado de un niño. Al 4.º día, incapaz de soportar más la tristeza de sus hijos y la propia inquietud que lo carcomía, Ricardo tomó una decisión impulsiva, una que iba en contra de toda su lógica empresarial. Dejó una reunión de la junta directiva a medias, ignorando las miradas estupefactas de sus socios y las insistentes llamadas de su asistente. Condujo su lujoso auto deportivo, una máquina de precisión alemana, hacia un barrio modesto en el otro extremo de la ciudad, un lugar de edificios bajos y comercios locales que parecía pertenecer a otra galaxia. La dirección de la agencia de empleos temporales, había conseguido su jefe de seguridad con una sola llamada. Al llegar, el contraste era abrumador. Su coche, bajo y brillante, parecía una nave espacial aterrizada en una calle donde los vehículos eran utilitarios y gastados. Dudó un momento dentro de la cabina de cuero, el volante frío bajo sus manos. ¿Qué estaba haciendo exactamente? ¿Ir a buscar a una desconocida para que cuidara de sus hijos? Era una locura. Debería contratar a los mejores psicólogos infantiles, a un equipo de profesionales. Pero el recuerdo de la mirada de confianza de Leo y Hugo hacia Sofía era más fuerte que cualquier argumento lógico. Con un suspiro que sonó a rendición, apagó el motor y salió, sintiéndose más expuesto y fuera de lugar que nunca. La oficina de la agencia era un local pequeño y pulcro que olía a café recién hecho y a producto de limpieza con aroma a lavanda. Una mujer mayor, con gafas sobre la punta de la nariz y una sonrisa amable, lo reconoció al instante. Era doña Elvira, la dueña del negocio, y sus ojos se abrieron como platos al ver a Ricardo Montesinos en persona, una figura que solo había visto en las portadas de las revistas de finanzas. «Señor Montesinos, qué honor. ¿En qué puedo servirle?», balbuceó, poniéndose de pie con una rapidez sorprendente. Ricardo, sintiéndose extrañamente cohibido, carraspeó para aclarar su garganta. «Buenos días. Vengo a buscar a una de sus empleadas, Sofía García. Trabajó en un evento en mi edificio hace unos días». La sorpresa de doña Elvira se transformó en pura estupefacción. «¿Sofía?». La muchacha era una de sus mejores trabajadoras, sí, responsable y discreta.
Jamás habría imaginado que uno de los hombres más poderosos del país vendría a buscarla personalmente por un servicio temporal. ¿Sofía? Claro, por supuesto. Está en el almacén del fondo, organizando los suministros de la semana. Pase, por favor, está en su casa. Ricardo caminó por un pasillo estrecho que olía a cera para pisos y a cartón, hasta llegar a un pequeño almacén, iluminado por un tubo fluorescente. Allí encontró a Sofía de espaldas a él, concentrada en apilar cajas de productos de limpieza con una eficiencia metódica. Llevaba unos sencillos vaqueros y una blusa de algodón, su cabello oscuro recogido en una coleta que se balanceaba con cada movimiento. No sintió su presencia hasta que él habló, su voz sonando extrañamente resonante en el pequeño espacio. «Señorita García». Ella se sobresaltó, dejando caer una botella de plástico que rodó por el suelo, y se giró bruscamente. Sus ojos miel se abrieron con una mezcla de sorpresa y alarma al verlo. Su primera reacción, de nuevo, fue de pura preocupación. «Señor Montesinos, ¿ha pasado algo? ¿Los niños están bien?», preguntó, su voz teñida de una genuina inquietud que desarmó a Ricardo por segunda vez. En su pregunta no había rastro de interés personal, ni una pizca de la avaricia que él estaba acostumbrado a ver. Solo una preocupación pura y desinteresada por el bienestar de sus hijos, como si fueran parte de su propia familia. «Están bien físicamente», respondió él, dando un paso cauteloso hacia ella. «Pero no dejan de preguntar por usted. No han estado bien desde el incidente en la azotea». Al oír esto, el rostro de Sofía se suavizó, una pequeña y triste sonrisa iluminando sus facciones. «Son unos niños maravillosos, muy dulces. Por eso estoy aquí», continuó Ricardo, sintiendo que pisaba un terreno completamente desconocido para él. Quería proponerle algo, un trabajo. Sofía frunció el ceño, su expresión llena de confusión. «¿Un trabajo? ¿De limpieza?». Él negó con la cabeza, el movimiento lento y deliberado. «No, como niñera para mis hijos». La propuesta flotó en el aire cargado de olor a pino del pequeño almacén. Sofía lo miró con absoluta incredulidad, como si le hubiera sugerido que pilotara un transbordador espacial. «¿Niñera? Señor, le agradezco, pero yo no tengo experiencia formal. No tengo referencias para cuidar niños. Soy una limpiadora», dijo, su tono firme pero educado, intentando trazar una línea clara entre sus mundos. «La experiencia no me importa», insistió Ricardo, su voz adquiriendo una intensidad que la tomó por sorpresa. Dio un paso más cerca, acortando la distancia entre ellos, su desesperación palpable. «He intentado con 3 niñeras profesionales en los últimos días, mujeres con currículums impecables, recomendadas por las mejores agencias de la ciudad. Ninguna ha podido acercárseles. Mis hijos se encierran en un silencio que me aterra o simplemente lloran y preguntan por la señora que los salvó. Están convencidos de que usted es su ángel guardián, y francamente, después de lo que vi, no estoy en posición de discutirlo. Lo que usted tiene con ellos no se aprende en ningún curso, ni se certifica con ningún diploma. Es algo más. Es algo que ellos necesitan desesperadamente ahora mismo, y yo no sé cómo dárselo. Por favor, le estoy pidiendo ayuda, no solo ofreciéndole un empleo». La crudeza de su confesión, la vulnerabilidad de un hombre tan poderoso, dejó a Sofía sin argumentos. Sofía desvió la mirada, visiblemente abrumada por la carga emocional que él acababa de depositar sobre sus hombros. La idea de entrar en ese mundo de riqueza y poder, de convertirse en una figura central en la vida de esos niños y de ese hombre, le provocaba un vértigo similar al que sintió en la azotea. «No creo que sea una buena idea, señor. Sería solo temporal. Usted necesita a alguien permanente, una profesional», intentó argumentar de nuevo, aunque su voz carecía de la convicción de antes. «¿Por qué asume que sería temporal?», preguntó Ricardo. Ella lo miró de nuevo, esta vez con una franqueza desarmante. «Porque no pertenezco a su mundo, porque soy una desconocida, y no sería apropiado. Eventualmente, usted se daría cuenta del error». Justo cuando parecía que la negativa sería definitiva, Sofía suspiró, una mezcla de resignación y necesidad en su mirada. «Acepto», dijo de repente. «¿Qué la ha hecho cambiar de idea?» «Necesito el dinero», confesó ella, la voz baja pero firme. «Mi madre está enferma y los tratamientos son muy costosos.
No puedo permitirme rechazar un trabajo así, aunque sea por poco tiempo y me dé pánico. La mención de su madre enferma añadió una nueva capa de comprensión para Ricardo. Vio en ella no solo a la heroína de la azotea, sino a una hija luchando por su familia. Un peso y una responsabilidad que él entendía a un nivel visceral. Su respeto por ella creció exponencialmente en 1990. Ese instante, dejó de ser solo la mujer que salvó a sus hijos para convertirse en una igual en el campo de batalla de la vida. «El sueldo será generoso, por supuesto», dijo él, su tono ahora más suave, desprovisto de la desesperación de antes y lleno de un respeto genuino. «Y por favor, permítame cubrir cualquier gasto médico que su madre necesite. No lo considere un pago, sino una pequeña muestra de mi gratitud. Es lo mínimo que puedo hacer». La oferta era tan inesperada y tan generosa que Sofía se quedó sin palabras. Vio en sus ojos que no era un acto de caridad condescendiente, sino una promesa sincera. Asintió, incapaz de articular una respuesta. «Perfecto, puede empezar mañana mismo», añadió Ricardo, dándose la vuelta para marcharse antes de que la emoción del momento pudiera abrumarlos. Justo en la puerta se detuvo y, sin girarse completamente, dijo: «Y gracias, Sofía, de nuevo, por todo». Al día siguiente, cuando Sofía se presentó en la imponente entrada de la mansión Montesinos, sintió que estaba cruzando el umbral no solo de un trabajo, sino de una nueva y aterradora dimensión. Un enorme portón de hierro forjado se abrió silenciosamente como por arte de magia, revelando un jardín meticulosamente cuidado que parecía extenderse por hectáreas, un oasis verde en medio de la jungla de asfalto. La casa era una obra maestra de la arquitectura moderna. Una estructura de cristal, acero y mármol blanco que brillaba bajo el sol de la mañana con una frialdad casi intimidante. Se sentía pequeña, fuera de lugar, como si el propio aire de aquel lugar fuera demasiado exclusivo para sus pulmones. Una empleada doméstica con un uniforme impecable, cuyo rostro no mostraba ninguna emoción, la recibió en la puerta y la guió a través de pasillos que parecían galerías de un museo de arte contemporáneo, con cuadros de artistas famosos y esculturas abstractas. El señor Ricardo tuvo que salir a una junta de emergencia, le informó la empleada con una voz tan pulcra como su uniforme. «Los niños están en su cuarto, en el segundo piso. No han querido desayunar». Con esa escueta información, la dejó sola al pie de una majestuosa escalera de mármol que parecía subir hasta el cielo. Sofía tragó saliva, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada mientras ascendía la majestuosa escalera de mármol. Cada paso resonaba en el silencio de la enorme casa, un eco que parecía subrayar su soledad. Al llegar al segundo piso, encontró la puerta de la habitación de los gemelos, una pesada puerta de madera maciza con sus nombres, Leo y Hugo, grabados en elegantes letras plateadas. Dudó un instante, la mano suspendida en el aire. ¿Y si los niños la rechazaban? ¿Y si el recuerdo del terror era más fuerte que el del rescate? Respiró hondo, armándose de valor, y tocó suavemente. «Hola, niños, soy Sofía. ¿Me recuerdan?». La respuesta fue tan inmediata y explosiva que la dejó sin aliento. La puerta se abrió de golpe y dos pequeños cuerpos se lanzaron contra sus piernas en un abrazo tan feroz y necesitado que casi la derriban. «¡Viniste! Sabía que vendrías», exclamó Leo, su vocecita llena de un alivio palpable. «Papá nos dijo que serías nuestra niñera y que te quedarías para siempre», añadió Hugo, mirando a su hermano en busca de confirmación. Sofía sintió una punzada en el corazón ante la palabra siempre, pero en ese momento, lo único que pudo hacer fue arrodillarse y rodearlos con sus brazos, devolviendo el abrazo con la misma intensidad. La habitación era el sueño de cualquier niño. Un despliegue de opulencia que Sofía jamás habría podido imaginar. Tenía literas con forma de cohete espacial, una pared de escalada, una televisión del tamaño de una pantalla de cine y estanterías repletas de los juguetes más caros y sofisticados del mercado. Sin embargo, en medio de todo ese lujo, un detalle conmovió a Sofía profundamente. Las camas estaban deshechas de una manera peculiar. Era evidente que, a pesar de tener cada uno su propia cama cohete, habían dormido juntos en la litera de abajo, acurrucados como si buscaran protección mutua del mundo. «¿Duermen siempre juntos?», preguntó Sofía con suavidad, mientras los ayudaba a levantarse.
Hugo asintió tímidamente. Sí, es que de noche nos da miedo, admitió en un susurro. ¿Miedo de qué?, inquirió ella sentándose en el suelo con ellos. De quedarnos solos, respondió Leo, su voz apenas audible. Desde que mamá se fue al cielo, soñamos que todos los demás también se van. La confesión, tan simple y tan devastadora, golpeó a Sofía con la fuerza de un puñetazo. Comprendió en ese instante que el lujo que los rodeaba era solo una cáscara vacía que no podía protegerlos de sus miedos más profundos y de su abrumadora soledad. El corazón de Sofía se encogió hasta convertirse en un punto doloroso. Se sentó en el suelo alfombrado con ellos, creando un pequeño círculo de confianza en medio de la inmensa y lujosa habitación. ¿Saben una cosa? Cuando yo era pequeña también, tenía mucho miedo por las noches, les confesó en un susurro, como si compartiera un secreto de estado. Los ojos de los gemelos se abrieron con una sorpresa genuina y se miraron el uno al otro. ¿De verdad?, preguntaron al unísono, su interés capturado por completo. Ella asintió con solemnidad. Sí, mi mamá tenía que trabajar hasta muy tarde, y yo me quedaba sola en nuestra pequeña casa. Y entonces, ella me enseñó un secreto para espantar al monstruo del miedo. Los niños se inclinaron hacia ella, sus cuerpos pequeños y tensos ahora relajados, cautivados por la promesa de una solución mágica. ¿Qué secreto? Sofía bajó aún más la voz. El secreto es construir un fuerte de recuerdos felices. Cerramos los ojos y pensamos muy fuerte en todas las personas que nos quieren. Y cada recuerdo de un abrazo, de una risa, de una palabra bonita, es un ladrillo para nuestro fuerte. Y cuando el fuerte es muy grande y muy fuerte, el monstruo del miedo no puede entrar y se tiene que ir. La idea de una fortaleza invisible construida con amor fascinó a los niños. Hugo, el más tímido, tomó la mano de Sofía. ¿Y quién nos quiere a nosotros para poner ladrillos? Uy, ustedes tienen muchísimos ladrillos, respondió Sofía sin dudar un instante. Su papá los adora. Lo veo en la forma en que los mira, como si fueran el tesoro más grande de todo el universo. ¿Y tú?, preguntó Leo de repente, con una inocencia directa que la desarmó por completo. ¿Tú nos quieres, Sophie? La pregunta flotó en el aire, cargada de una vulnerabilidad inmensa. Sofía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Se arrodilló para mirarlos directamente a los ojos. Los quiero muchísimo, desde el primer momento en que los vi, dijo, y las palabras salieron de lo más profundo de su ser. Eran la pura verdad. Entonces, ¿no te vas a ir, como las otras?, preguntó Hugo con una mezcla de esperanza y temor. No, respondió Sofía, tomando una decisión que sabía que podría complicar su vida, pero que sentía como la única respuesta posible en ese momento. No me voy a ir. La promesa selló un pacto invisible entre los tres, y ese día, Sofía no solo cuidó de los niños, empezó a sanarlos. Ese día, la mansión Montesinos dejó de ser un mausoleo. Sofía, con una energía y una creatividad que nacían de la pura intuición, transformó los fríos y enormes espacios en un parque de diversiones privado. Construyeron una gigantesca fortaleza con sábanas de seda y cojines de diseño en medio del salón principal, un sacrilegio para la pulcritud del lugar, pero un paraíso para los niños. Jugaron a las escondidas en los pasillos que antes solo habían recorrido en silencio, y sus risas resonaron en las altas paredes, espantando a los fantasmas de la tristeza. Para el almuerzo, en lugar de la comida gourmet preparada por el chef de la casa, ella les preparó sencillos sándwiches con las cortezas cortadas, tal y como a ellos les gustaba, y comieron sentados en el suelo de su fortaleza. Cuando Ricardo regresó a casa esa noche, mucho más tarde de lo habitual, y agotado por un día de reuniones tensas, encontró una escena que lo detuvo en seco en el umbral del salón. La casa, que usualmente era un espacio silencioso y solemne, estaba llena de vida, y desde el interior de la fortaleza de sábanas, iluminada por la luz de una linterna, provenían susurros y risas contenidas. Se acercó sigilosamente, como un intruso en su propia casa, y se asomó por una de las ventanas de la fortaleza. Adentro, a la luz cálida de la linterna, estaba Sofía sentada con un libro, y a cada lado, acurrucados contra ella en sus pijamas, estaban Leo y Hugo, escuchando con una atención hipnótica. Y entonces,
La valiente princesa se dio cuenta de que no necesitaba ser rescatada. Leía a Sofía, haciendo voces diferentes para cada personaje. Ella tenía su propia espada y sabía cómo luchar contra los dragones. Hugo soltó una risita. Como tú, Sophie, tú nos salvaste del abismo. Y no tenías espada. Solo tus manos, agregó Leo, mirando a Sofía con una admiración que llenó los ojos de Ricardo de lágrimas. Esa simple comparación infantil despertó algo en él que llevaba años dormido. En ese momento, ella levantó la vista y sus miradas se cruzaron. «Hola, señor Montesinos», dijo en voz baja, con una sonrisa tímida. La magia se rompió. Los niños salieron gateando y corrieron a abrazar a su padre, contándole con euforia su día y la promesa de Sofía de no irse. Ricardo, abrumado y sintiéndose desleal a la memoria de Laura, solo pudo ofrecer una respuesta ambigua y distante, levantando de nuevo el muro que, por un instante, había parecido derrumbarse. Después de que Sofía llevara a los niños a la cama, Ricardo se quedó solo en medio de los restos de la fortaleza de sábanas. La alegría que había llenado la habitación momentos antes se había disipado, dejando un silencio que ahora parecía más pesado que nunca. Se acercó a una mesita auxiliar y tomó el único retrato que mantenía siempre a la vista. Una fotografía de él y Laura el día de su boda, ambos sonriendo, radiantes de un amor que parecía tan invencible como el imperio que él dirigía. «Laura, mi amor, ¿qué estoy haciendo?», susurró al retrato, su voz rota por una culpa que lo ahogaba. «Moriste trayendo a nuestros hijos a este mundo. Mi único deber era protegerlos, mantener tu memoria viva. Y ahora permito que una extraña entre en tu casa, que duerma bajo tu techo, que se gane el corazón de tus hijos de una manera que yo no he podido. Cada vez que sonríen por ella, siento que te estoy traicionando. No puedo. Simplemente no puedo permitir que nadie ocupe tu lugar». La duda y la lealtad a su pasado lo carcomían, sembrando la semilla de un conflicto interno que amenazaba con sabotear la frágil paz y la incipiente felicidad que Sofía, sin saberlo, había comenzado a construir. El final de la primera semana de Sofía en la mansión llegó con una tensión palpable en el aire. Aunque los niños la adoraban y seguían floreciendo bajo su cuidado, la relación entre ella y Ricardo se había convertido en un campo minado de formalidad y silencios incómodos. Él mantenía una distancia cortés pero firme, una barrera invisible que Sofía sentía como un rechazo constante. El viernes por la tarde, mientras preparaba una merienda de frutas para los niños en la inmensa cocina, escuchó el sonido de unos tacones afilados golpeando contra el suelo de mármol del vestíbulo, un ritmo agudo y decidido que anunciaba una visita. «Ricardo, ¿dónde te metes? La puntualidad es una virtud de reyes, querido», resonó una voz femenina, autoritaria y con un toque de impaciencia. Al oír esa voz, Leo y Hugo, que estaban dibujando tranquilamente en la mesa de la cocina, se tensaron visiblemente. «Es la tía Isabel», susurró Hugo, encogiéndose un poco en su silla. «A ella no le gusta que hagamos desorden», añadió Leo en voz baja, guardando rápidamente sus lápices de colores como si esperara una inminente e indeseada inspección militar. Isabel Montesinos apareció en el umbral de la cocina un instante después. Una figura escultural envuelta en un vestido de diseñador que costaba más que el alquiler de Sofía de todo un año. Era la hermana mayor de Ricardo, una mujer de belleza gélida, cuya autoridad se manifestaba en su postura erguida y en una mirada calculadora que parecía analizar y tasar todo lo que veía. Se detuvo en seco al ver la escena. Sofía, con un delantal sencillo, sirviendo fruta a los niños en la enorme y moderna isla de la cocina. La mirada de Isabel recorrió a Sofía de pies a cabeza con un desdén apenas disimulado, deteniéndose en sus manos, que no eran las de una dama de sociedad, sino las de alguien que trabajaba. «¿Y usted es?», preguntó. Su tono no era abiertamente grosero, pero sí inequívocamente displicente, como si se dirigiera a un mueble que hubiera aparecido fuera de lugar. Antes de que Sofía pudiera responder, Leo intervino con entusiasmo. «Es Sophie, tía Isabel. Ella es nuestra niñera y nos salvó de caernos del edificio». Isabel arqueó una ceja perfectamente depilada, su rostro mostrando una sorpresa fingida. «Niñera. Qué interesante»,
Ricardo no me mencionó que hubiera contratado a alguien nuevo, siempre tan impulsivo. Su sonrisa fue apenas un destello frío, una formalidad sin calidez que no llegó a sus ojos. Mi hermano puede ser un sentimental, especialmente cuando se trata de los niños, continuó Isabel, su mirada aún fija en Sofía, ignorando por completo a los gemelos que se habían encogido de nuevo en sus asientos. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el cuidado infantil, señorita García? Sofía García, respondió ella, sintiendo el peso del escrutinio como si fuera una carga física. Y este es mi primer trabajo como niñera, señora. La revelación pareció divertir a Isabel. ¿Primera vez? Qué valiente por parte de Ricardo. Supongo que la desesperación lleva a tomar medidas desesperadas. El comentario fue un golpe velado, una insinuación de que Sofía era una opción de segunda categoría. Sofía sintió que el ambiente se volvía tenso, casi irrespirable. Los niños son especiales. Conectamos desde el principio, dijo, intentando defender su posición sin sonar desafiante. Isabel soltó una risa corta y sin alegría. Conectar, una palabra curiosa para una relación profesional. Dígame, señorita García, ¿de dónde viene su familia? ¿A qué se dedican? La pregunta era directa, una clara invasión de su privacidad disfrazada de conversación, casual, diseñada para establecer su estatus social y encontrar cualquier debilidad que pudiera explotar. Sofía se sintió como un insecto bajo un microscopio, cada parte de su vida siendo examinada y juzgada por los fríos ojos de Isabel. Tragó saliva, sintiendo la necesidad de proteger la humilde memoria de sus padres, pero al mismo tiempo, sabiendo que cualquier evasiva solo aumentaría las sospechas de esa mujer. «Soy huérfana, señora. Mis padres fallecieron», respondió con la voz queda, esperando que la mención de una tragedia personal pusiera fin a la inquisitiva indagación. Pero Isabel no se detuvo, al contrario, pareció ver una nueva línea de ataque. «Oh, qué tristeza. Lo lamento mucho. ¿Y su madre? ¿A qué se dedicaba antes de fallecer?» La insistencia era extraña, casi obsesiva. Sofía sintió que cada palabra era una pieza que entregaba para ser usada en su contra. «Mi madre, ella era empleada doméstica. Trabajó en varias casas de familia durante muchos años para sacarme adelante». Al escuchar las palabras «empleada doméstica», algo cambió en el rostro de Isabel. Fue un cambio sutil, casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero Sofía lo notó. Una chispa de reconocimiento, o quizás de algo más oscuro, brilló en sus ojos fríos por una fracción de segundo. «¿De verdad?», inquirió Isabel, su tono ahora falsamente casual, como el de un depredador que finge desinterés para no asustar a su presa. «¿Y recuerda por casualidad el nombre de alguna de las familias para las que trabajó? Quizás la conozcamos. El mundo de la gente de servicio a veces es muy pequeño». La pregunta ahora sonaba como una trampa, y Sofía se sintió cada vez más incómoda. No lo recuerdo bien. Yo era muy pequeña», mintió Sofía, un instinto de autopreservación apoderándose de ella. No entendía el interés de Isabel, pero sentía que era peligroso. «¿Y cómo se llamaba su madre?», insistió Isabel, su voz ahora un poco más afilada, como un detective que está a punto de cerrar un caso. Sofía dudó un segundo de más. «Clara, se llamaba Clara García». El nombre resonó en la cocina con un peso inesperado. Isabel se quedó inmóvil por un instante, su máscara de fría compostura resquebrajándose visiblemente. «Clara García», repitió en un susurro. Luego, se recompuso con la misma rapidez. No me suena. Debe ser una coincidencia», dijo, pero su mirada la traicionaba. Había una tensión en sus hombros, un brillo calculador en sus ojos que heló la sangre de Sofía. «Niños, vayan a jugar al jardín. Necesito hablar un momento a solas con la señorita García». Leo y Hugo, percibiendo la tormenta que se avecinaba en el aire, obedecieron sin protestar, lanzándole una mirada de disculpa a Sofía antes de escabullirse por la puerta de cristal que daba al jardín. Una vez que estuvieron solos, la amabilidad forzada de Isabel desapareció por completo, reemplazada por una franqueza tan fría y afilada como un témpano de hielo. Se cruzó de brazos, su postura irradiando una superioridad inquebrantable. «Escúcheme bien, Sofía, porque no voy a repetirlo. Mi hermano es un hombre vulnerable. La muerte de su esposa lo dejó devastado,
Y aunque han pasado 3 años, sigue siendo increíblemente susceptible a ciertas influencias. Se detuvo, eligiendo sus palabras con la precisión de un cirujano. Es un hombre inmensamente rico, y la riqueza, desafortunadamente, atrae a personas con intenciones no del todo puras, como polillas a una llama, personas que ven una oportunidad en la tragedia ajena. La insinuación era tan directa, tan insultante, que Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Señora, si usted cree que estoy aquí por el dinero de su hermano, está muy equivocada, replicó, su voz temblando de una indignación que luchaba por controlar. La fría sonrisa de Isabel regresó, llena de condescendencia. No la estoy acusando, querida. Solo le estoy advirtiendo. Proteger a esta familia, su legado y su futuro, es mi principal responsabilidad en la vida. Y eso incluye protegerlos de apegos emocionales inapropiados que puedan surgir de una situación tan cliché. Un jefe viudo y millonario, una niñera joven y necesitada. La trama es tan vieja como el tiempo. Se acercó un paso más. Su perfume caro y exclusivo invadiendo el espacio personal de Sofía. Mi hermano necesita casarse de nuevo, por supuesto, pero lo hará con alguien de su mismo círculo. Alguien que entienda nuestro mundo, nuestras responsabilidades. Necesita una alianza familiar, no un romance de cuento de hadas. Usted es un arreglo temporal, Sofía. Una solución a un problema práctico. Le sugiero encarecidamente que lo recuerde y que mantenga una distancia estrictamente profesional. He sido lo suficientemente clara. Justo en ese momento, Ricardo entró en la cocina, ajeno por completo a la atmósfera cargada de veneno que se podía cortar con un cuchillo. Isabel, qué sorpresa. No sabía que venías hoy. Solo pasaba a saludar, hermanito, y a conocer a la nueva niñera, respondió Isabel, su tono cambiando instantáneamente a uno de cálida fraternidad mientras besaba la mejilla de Ricardo con un afecto perfectamente ensayado. Su transformación fue tan rápida y completa que por un momento Sofía se preguntó si había imaginado la crueldad de los minutos anteriores. Una muchacha muy interesante. Los niños parecen adorarla, lo cual es un alivio, por supuesto. Ricardo miró de reojo a Sofía, notando su palidez y la tensión en su mandíbula. ¿Ha pasado algo? ¿Aquí?, preguntó, su instinto diciéndole que se había perdido una parte crucial de la conversación. Nada en absoluto, solo una charla de mujeres, ya sabes, mintió Isabel con una facilidad pasmosa, agitando una mano con desdén. Le daba algunos consejos sobre cómo manejar a este par de terremotos. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en el umbral y se volvió hacia Sofía, su sonrisa ahora un arma afilada. Fue un placer, Sofía. Confío en que tomará en cuenta nuestra pequeña conversación. Con una última sonrisa enigmática que no llegó a sus ojos, desapareció, dejando tras de sí un silencio pesado y lleno de preguntas sin respuesta. Ricardo se volvió hacia Sofía, su ceño ligeramente fruncido. ¿Estás segura de que no te ha dicho algo que te molestara? Conozco a mi hermana. Puede ser intensa. Sofía luchó contra el impulso de contarle la verdad, de exponer la venenosa advertencia de Isabel. Pero, ¿cómo podría hacerlo? Sonaría paranoica, o peor, como si estuviera tratando de sembrar cizaña entre él y su hermana. Sería su palabra contra la de la impecable Isabel Montesinos. Estaba atrapada. Forzó una pequeña sonrisa, esperando que fuera convincente. No, no fue nada. Solo se preocupa mucho por usted y los niños. Es comprensible. Cualquier hermana mayor haría lo mismo por su familia. Aunque sus palabras sonaban razonables, su corazón latía con una nueva y gélida ansiedad. Comprendió en ese momento que Isabel no era simplemente una cuñada difícil, era una enemiga declarada que operaba en las sombras. La advertencia había sido clara. Era una pieza temporal en este tablero de ajedrez, y si se atrevía a aspirar a ser algo más, sería eliminada del juego sin piedad. La mansión, que ya se sentía intimidante, ahora se sentía como un territorio hostil. Esa misma noche, después de que Sofía se marchara de la mansión con un nudo de ansiedad en el estómago, Isabel no fue al club de campo como le había dicho a Ricardo. Su mente, aguda y calculadora, trabajaba a toda velocidad. El nombre, Clara García, conectado a la profesión de empleada doméstica, había despertado un vago pero perturbador recuerdo de su adolescencia.
Condujo su sedán de lujo directamente a la antigua mansión de sus padres en las afueras de la ciudad, una propiedad que mantenían cerrada pero que ella visitaba de vez en cuando, un santuario de secretos familiares y recuerdos agridulces. Subió directamente al ático, un lugar vasto y polvoriento donde el tiempo parecía haberse detenido. Muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas del pasado, y el aire olía a madera vieja y a naftalina. Se movió con una determinación precisa hacia un rincón específico, donde había una hilera de viejos archivadores metálicos, un registro meticuloso de la vida y los negocios de su padre. Sus manos, enguantadas en cuero fino, buscaron una etiqueta específica en los cajones. Personal doméstico, 1995-2000. El cajón se abrió con un chirrido quejumbroso que resonó en el silencio sepulcral del ático. Dentro, una serie de carpetas de cartón amarillento estaban ordenadas alfabéticamente. Sus dedos se deslizaron por los nombres hasta que encontró lo que buscaba. Una carpeta ligeramente más gruesa que las demás, con una sola anotación escrita con la caligrafía impecable y autoritaria de su padre. El incidente García. Asunto zanjado. El corazón de Isabel latió un poco más rápido, no de miedo, sino de una extraña y oscura excitación, la emoción de un cazador que está a punto de confirmar la presencia de su presa. Sus dedos temblaron ligeramente al abrirla. La primera página contenía una fotografía en blanco y negro, tamaño pasaporte, de una joven de mirada dulce y sonrisa tímida. Debajo, el nombre, Clara García. Isabel sacó de su bolso una impresión que había hecho rápidamente desde su celular. Una foto del perfil de una red social de Sofía. Colocó las dos fotos una al lado de la otra bajo la luz de la única bombilla que colgaba del techo. El parecido era innegable, escalofriante. La misma forma de la cara, los mismos ojos color miel. No era una coincidencia, era un linaje. Y en ese momento, la guerra de Isabel contra Sofía se volvió personal. Isabel continuó revisando los documentos de la polvorienta carpeta. Encontró un informe mecanografiado, redactado con una frialdad legal por el antiguo jefe de seguridad de su padre. El relato oficial era escueto y brutal. Clara García, empleada doméstica, fue descubierta en posesión de una valiosa gargantilla de esmeraldas que pertenecía a la señora Montesinos. Según el informe, la joven, al ser confrontada, rompió en llanto y confesó su intento de robo, suplicando clemencia. Para evitar un escándalo público que pudiera manchar el apellido de la familia, se decidió despedirla de forma inmediata, haciéndole firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de no presentar cargos criminales. Asunto zanjado. Sin embargo, Isabel, que era una astuta adolescente en esa época, recordaba fragmentos de la verdad que no estaban en el papel. Recordaba la depresión profunda y repentina en la que se sumió su madre justo después del incidente, un pozo oscuro del que nunca logró salir del todo. Recordaba las discusiones a gritos entre sus padres a puerta cerrada, y la forma en que el nombre de Clara García se convirtió en un tabú, una palabra prohibida en la casa. Para Isabel, esa joven no era solo una ladrona, era la catalizadora de la ruina emocional de su madre, y ahora, la hija de 1950. Esa misma mujer estaba en una posición peligrosamente similar, encantando a su vulnerable hermano y a sus sobrinos, con la misma sonrisa inocente que su madre mostraba en la fotografía. Isabel sintió una oleada de furia justiciera. Esto no era solo por proteger la fortuna familiar de una posible cazafortunas. Esto era personal, casi una cruzada. Era una cuestión de honor familiar, de vengar la memoria de su madre y de asegurarse de que la historia no se repitiera. La manzana nunca cae lejos del árbol, pensó con amargura. Sacó su teléfono, la pantalla iluminando su rostro con una luz fría y fantasmal en la penumbra del ático. Marcó un número de su agenda de contactos secretos, uno que no aparecía bajo ningún nombre reconocible. Marcos, soy Isabel Montesinos, dijo cuando contestaron. El trabajo ha cambiado. Ya no quiero solo información sobre Sofía García. Quiero que empieces a construir un caso contra ella. Necesito que sea impecable. Vigílala. Busca cualquier debilidad, cualquier error. Y si no lo encuentras, créalo. El presupuesto es ilimitado, pero la discreción es absoluta. Quiero destruirla. Al colgar,
Miró de nuevo las dos fotografías, la de la madre y la de la hija. Tu madre no tuvo éxito, susurró al fantasma de Clara, y yo me encargaré de que tú tampoco lo tengas. En los días siguientes, mientras Marcos, su investigador privado de dudosa reputación, trabajaba en las sombras, Isabel comenzó a tejer su red con una paciencia de araña. Su estrategia no era la de un ataque frontal, sino la de una erosión lenta y sistemática de la confianza de Ricardo, un veneno administrado en pequeñas dosis. Empezó a hacer visitas más frecuentes a la mansión, siempre con una excusa plausible: traer un regalo para los niños, discutir un asunto financiero, organizar la próxima cena familiar. En cada visita, observaba a Sofía con una amabilidad superficial que ocultaba un escrutinio constante. Observaba cómo Ricardo, a pesar de sus intentos de mantener la distancia, se relajaba visiblemente cuando Sofía estaba cerca, como una sonrisa genuina. A veces se le escapaba al escuchar las risas de sus hijos jugando con ella en el jardín. Cada una de estas observaciones era como una pequeña dosis de combustible que alimentaba la hoguera de su determinación. Ella no solo veía a una niñera eficiente, veía a una intrusa experta que estaba derribando las defensas de su hermano, ladrillo a ladrillo, y tenía que detenerla. Un día, llegó a la hora de la merienda y encontró a Mindosiates, los tres en el jardín, plantando pequeñas semillas de tomate en una maceta. Sofía, con las manos llenas de tierra, les explicaba con paciencia cómo debían cuidar de las plantas para que crecieran fuertes. Ricardo los observaba desde la terraza, con una expresión de melancolía que Isabel supo interpretar a la perfección. «Es curioso, ¿no?», dijo ella, acercándose a su hermano y ofreciéndole una taza de café, su voz suave y llena de una falsa nostalgia. Laura también soñaba con tener un pequeño huerto aquí. Decía que quería enseñarles a los niños el milagro de ver crecer la vida, de ensuciarse las manos con la tierra. La mención de Laura fue deliberada, una daga sutil diseñada para avivar la culpa latente de Ricardo, y funcionó a la perfección. El rostro de Ricardo se ensombreció de inmediato, y la pequeña chispa de alegría que había en sus ojos se extinguió, reemplazada por la sombra de su duelo. «Sí, lo recuerdo», dijo en voz baja, apartando la mirada de la feliz escena del jardín. Isabel sonrió para sus adentros. La primera grieta en el muro de su hermano había aparecido, y ella estaba lista para ensancharla hasta derrumbarlo por completo. Mientras Isabel trabajaba sutilmente en la psique de su hermano, Marcos le entregó su primer informe detallado. Era un dossier completo sobre la vida de Sofía García, y para la inmensa frustración de Isabel, el contenido era decepcionantemente pulcro. La vida de Sofía era un libro abierto de modestia y trabajo duro. Huérfana de padre, criada por una madre abnegada que había muerto de cáncer hacía 5 años. No tenía deudas de juego, ni antecedentes penales, ni exnovios sospechosos que pudieran ser chantajeados. Era, en apariencia, una ciudadana modelo, una joven cuya única transgresión parecía ser su bondad. Isabel casi tira el informe a la basura con rabia, pero había un pequeño detalle, una nota al margen de Marcos que captó su atención. La madre de Sofía, Clara, había muerto en un hospital público, después de una larga y costosa batalla contra la enfermedad. Los registros, obtenidos ilegalmente, mostraban una considerable deuda hospitalaria que, milagrosamente, había sido liquidada en su totalidad por Sofía justo después de la muerte de su madre. El pago se había hecho en efectivo. El origen de ese dinero, según Marcos, era completamente irrastreable. Esa información era la munición que Isabel necesitaba, la ambigüedad perfecta que podía moldear a su antojo. Para ella, la explicación era obvia y encajaba perfectamente en la narrativa que ya había construido. Clara García, la ladrona, le había dejado a su hija el botín de sus fechorías pasadas. O quizás la propia Sofía había encontrado una manera de conseguir dinero sucio. Al día siguiente, abordó a Ricardo en su estudio, con una expresión de grave preocupación en su rostro. «Ricardo, tenemos que hablar sobre la niñera», comenzó, su tono cargado de una falsa renuencia. «Hice que revisaran sus antecedentes más a fondo, solo como precaución. Estándar. Es lo que papá nos habría enseñado a hacer, proteger a la familia ante todo». Ricardo la miró, molesto por la intromisión. «Isabel, ya te he dicho que no era necesario». «Lo sé, y eso es admirable», concedió ella. «Pero he encontrado algo preocupante.
Algo sobre su pasado financiero que no cuadra. Hace 5 años manejó una gran cantidad de dinero en efectivo cuyo origen es inexplicable. No corresponde a sus ingresos ni a ningún trabajo conocido. Podría ser una deuda, podría estar metida en algo turbio. No sabemos nada de ella, en realidad, y está viviendo bajo nuestro techo, con nuestros hijos. Solo digo que es una bandera roja, Ricardo. Una muy grande. La conversación con su hermana dejó a Ricardo profundamente perturbado. Aunque una parte de él quería descartar las preocupaciones de Isabel como mera paranoia de una hermana sobreprotectora, la otra parte, la del empresario pragmático y el padre temeroso, no podía ignorar el informe. La ambigüedad sobre el origen de ese dinero lo inquietaba como una espina clavada bajo la uña. Esa noche, durante la cena, el ambiente en la mansión era gélido. Ricardo apenas hablaba, su mente dando vueltas a las palabras de Isabel, moviendo la comida en su plato sin probar bocado. Sofía, sintiendo su distancia y su hostilidad velada, se concentró en los niños. Pero hasta ellos notaron la tensión que se podía cortar con un cuchillo. «Papá, ¿estás enojado?», preguntó Hugo, su vocecita rompiendo el silencio sepulcral. «La comida de Sofía está muy rica y hoy nos enseñó a hacer barcos de papel». Ricardo levantó la vista de su plato, su mirada chocando brevemente con la de Sofía, antes de desviarse hacia su hijo. «No estoy enojado, Hugo, solo cansado, mucho trabajo». Pero sus ojos decían otra cosa, decían desconfianza, y la alegría con la que sus hijos hablaban de Sofía ya no le parecía un bálsamo, sino un riesgo. Después de que Sofía llevara a los niños a la cama, Ricardo la esperó en el salón. La chimenea estaba apagada y la habitación parecía enorme y vacía. Tenía una copia del informe de Isabel en la mano, un gesto que no era casual. «Sofía, necesito preguntarte algo», dijo, su tono desprovisto de cualquier calidez, el tono que usaba en una sala de juntas cuando una negociación iba mal. Ella se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza al ver el papel en su mano. «Hace 5 años liquidaste una deuda hospitalaria importante, en efectivo. Me gustaría saber de dónde salió ese dinero». La pregunta la golpeó con la fuerza de una acusación formal. Sofía palideció, sintiéndose expuesta y violada en su intimidad más sagrada. Era una historia dolorosa, un sacrificio que había guardado en lo más profundo de su ser y que ahora era usado como un arma contra ella. «¿Por qué me pregunta eso? ¿Acaso importa?», respondió, su voz temblando de una mezcla de dolor y rabia. «Importa porque vives en mi casa y cuidas de mis hijos», replicó él, la frialdad en su voz cortando como el hielo. «Necesito saber que eres de fiar». La injusticia de la situación la ahogaba, pero respiró hondo, negándose a derrumbarse frente a él. Las lágrimas asomaron a los ojos de Sofía, pero se negó a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. Respiró hondo, reuniendo las fuerzas que no sabía que tenía, y lo miró directamente a los ojos, su mirada ahora no de miedo, sino de una furia gélida y herida. «Ese dinero», comenzó, su voz ahogada por el dolor de tener que profanar un recuerdo sagrado. «Mi madre, antes de morir, me confesó que durante años había guardado en secreto un pequeño broche de diamantes que le había regalado mi abuela. Era una joya modesta, pero era lo único de valor que teníamos en el mundo. Me hizo jurar que solo lo vendería en caso de extrema necesidad. Y su enfermedad, señor Montesinos, fue la más extrema de las necesidades. Cuando murió, lo vendí a un joyero del centro, un hombre que me pagó en efectivo porque, según él, era una pieza antigua sin papeles, y era más fácil y rápido así. Usé cada miserable centavo de ese dinero para pagar las deudas del hospital y para darle un entierro digno, para que pudiera irse de este mundo sin la humillación de la caridad. Ese es el gran misterio de mi fortuna, señor. El último sacrificio de mi madre, que ahora usted usa para tratarme como a una criminal». La historia de Sofía, cargada de una verdad tan dolorosa y humillante, cayó en el silencio del salón como una piedra en un lago helado, rompiendo la superficie de la fría desconfianza de Ricardo. Se quedó sin palabras, sintiéndose miserable, un matón que había hurgado en una herida abierta solo para calmar sus propias e infundadas inseguridades. La vergüenza lo recorrió como una descarga eléctrica. Sin embargo, a pesar de la emoción cruda en la voz de Sofía,
A pesar de que cada fibra de su ser le gritaba que ella decía la verdad, la semilla venenosa que Isabel había sembrado ya había echado raíces. La historia, aunque conmovedora, era imposible de verificar. Un joyero anónimo, un broche desaparecido, era su palabra contra la duda. Lo siento, balbuceó él, pero la disculpa sonó hueca, inadecuada. No supo qué más decir. El enfrentamiento no terminó con una resolución, sino con un abismo aún más profundo entre ellos. Sofía se retiró a su habitación sintiéndose juzgada y traicionada hasta el alma, y Ricardo se quedó solo, atrapado en un limbo de incertidumbre, sin saber que la confianza rota era exactamente lo que su hermana necesitaba para dar el siguiente paso de su plan. El enfrentamiento dejó una herida abierta entre ellos. Sofía se sintió traicionada y juzgada, y la confianza que había comenzado a depositar en Ricardo se hizo añicos. Por su parte, Ricardo se sentía dividido. La historia de Sofía lo había conmovido, pero la falta de pruebas tangibles lo dejaba en un limbo de incertidumbre. Isabel, al enterarse del resultado de la confrontación por un Ricardo visiblemente afectado, supo que era el momento de dar el siguiente paso en su plan. «¿Ves, Ricardo? Siempre hay una historia», le dijo con un tono de falsa compasión, acariciando su brazo. «Y las personas desesperadas son capaces de inventar las más conmovedoras para salir de un apuro. Es una lástima, pero no podemos arriesgarnos con los niños». Al ver que la confianza de su hermano estaba rota, supo que el terreno estaba preparado para el golpe de gracia. Ya no bastaba con sembrar dudas, necesitaba pruebas irrefutables, una verdad fabricada que Ricardo no pudiera ignorar. Esa misma tarde, contactó a Marcos y le dio nuevas instrucciones. Su voz fría y precisa. «Es hora de la segunda fase. Necesito que empieces a adquirir pequeños objetos de la casa, un juguete favorito de Leo, una de las joyas sin importancia de Ricardo, algo de dinero en efectivo. Quiero que los plantes en el apartamento de la niñera. Es hora de que mi hermano vea con sus propios ojos la clase de víbora que ha metido en su casa». El plan de Isabel era diabólicamente simple: convertir las sospechas en certezas visuales. Mientras ella mantenía a Ricardo ocupado con distracciones y falsas preocupaciones familiares, Marcos, el investigador experto en las artes oscuras del espionaje, se puso en marcha. Durante los siguientes días, pequeños objetos comenzaron a desaparecer de la mansión con una sutileza fantasmal. Un coche de juguete de metal, el favorito de Leo, que se esfumó de su cuarto. Unos gemelos de plata que Ricardo no usaba a menudo, pero que tenían un valor sentimental, desaparecieron de su joyero. Una pequeña cantidad de dinero en efectivo que él guardaba en un cajón de su estudio. Eran sustracciones sutiles, diseñadas para crear un patrón de desconfianza y paranoia. El golpe final, sin embargo, era mucho más sofisticado. Isabel sabía que necesitaba algo que destruyera por completo cualquier atisbo de duda en la mente de Ricardo. A través de sus contactos, consiguió que un actor de doblaje con un talento extraordinario para imitar voces creara una grabación de audio falsa, una supuesta llamada telefónica en la que Sofía estaría conspirando con un cómplice para estafar a Ricardo. La trampa estaba lista, esperando a que su víctima cayera en ella. Mientras Sofía pasaba sus días en la mansión, sintiendo la creciente distancia de Ricardo como una herida que no cerraba, ajena por completo a la red que se tejía a su alrededor, Marcos el investigador llevó a cabo su misión. En una tarde gris, mientras ella cuidaba de los gemelos, él forzó la cerradura del modesto apartamento de Sofía con la habilidad de un fantasma, sin dejar el más mínimo rastro. Se movió por el pequeño espacio con una eficiencia fría y despersonalizada. Colocó el coche de juguete de Leo debajo de la cama, semioculto, como si Sofía lo hubiera escondido con prisa. Depositó los gemelos de plata de Ricardo en un cajón de la cómoda, entre sus jerseys de lana, y el dinero en efectivo lo deslizó entre las páginas de un viejo libro de poemas que descansaba en la mesita de noche. Pero su tarea principal era el arma humeante. Conectó un pequeño dispositivo de reproducción de audio digital, no más grande que una moneda, a la base del viejo teléfono fijo de Sofía, un aparato anticuado que ella apenas usaba. Con solo presionar un botón del teléfono, la grabación se reproduciría, sonando como un mensaje guardado. Todo estaba listo. La trampa estaba montada.
esperando pacientemente a que la víctima y el juez cayeran en ella. Esa misma tarde, Isabel llamó a Ricardo con una voz cargada de un pánico perfectamente fingido. «Ricardo, tienes que venir a mi casa ahora mismo. Es urgente, por favor». Cuando un preocupado Ricardo llegó, Isabel, con los ojos enrojecidos y lágrimas de cocodrilo corriendo por sus mejillas, le mostró su joyero abierto y supuestamente revuelto. «Mi gargantilla de perlas, la que me regaló mamá, ha desaparecido», sollozó. «La usé la última vez que estuve en tu casa, cuando fui a llevarles los regalos a los niños, y la única persona ajena a la familia que ha estado allí es ella». Ricardo, harto de sus insinuaciones, la interrumpió. «Isabel, basta ya. No voy a escuchar más acusaciones sin fundamento». «No quiero acusarla», gritó ella, su actuación digna de un Oscar. «Quiero creer que estoy equivocada. Por eso te lo pido, Ricardo, por favor, solo para estar seguros. Vayamos a su apartamento. Si no encontramos nada, te juro por la memoria de nuestros padres que nunca más volveré a mencionar este tema. Ayúdame a limpiar su nombre para que yo pueda vivir en paz». La angustia fingida de su hermana, combinada con su propio deseo desesperado de poner fin a la duda, finalmente derribó las últimas defensas de Ricardo. «Está bien», cedió con un suspiro de resignación. «Vamos». Llegaron al modesto edificio de apartamentos de Sofía, acompañados por Marcos, a quien Isabel presentó como un consultor de seguridad privada. Marcos abrió la puerta con una llave maestra que había copiado, haciendo que pareciera que tenían permiso legal para entrar. En cuanto pusieron un pie dentro, el corazón de Ricardo se hundió. El apartamento era pequeño y ordenado, pero la atmósfera estaba enrarecida por la tensión de su propia visita. Él, en el fondo, rezaba por no encontrar nada, por poder volver a casa y pedirle perdón a Sofía por dudar de ella. Isabel, siguiendo el guión que había ensayado en su mente, se dirigió directamente al dormitorio. «¿Qué es esto?», exclamó con una sorpresa perfectamente calibrada, sacando el cochecito de juguete de debajo de la cama. Ricardo reconoció al instante el juguete perdido de Leo. Su estómago se revolvió con una náusea amarga. Luego, como una actriz consumada, Isabel abrió el cajón de la cómoda y encontró los gemelos de plata. «Dios mío, Ricardo, son los gemelos que te regaló la abuela, los que creías haber perdido en el viaje a Ginebra». Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada objeto descubierto era un martillazo en el ataúd de la confianza que alguna vez tuvo en Sofía. Se sintió como un idiota, un tonto que había sido cegado por un par de ojos bonitos y una historia conmovedora. La estocada final, el golpe de gracia que Isabel había reservado para el final, llegó cuando Marcos, con una profesionalidad ensayada, se acercó al viejo teléfono fijo que estaba sobre una mesita. En estas situaciones, la gente a veces se vuelve descuidada y olvida borrar sus mensajes, dijo, presionando el botón de reproducción del contestador como si fuera un procedimiento estándar. Y entonces, la Shino, voz de Sofía, o más bien, su réplica perfecta y maliciosa, llenó el pequeño apartamento. «El plan está funcionando a la perfección. Ricardo es más ingenuo de lo que pensaba. Está completamente comiendo de mi mano. Los niños ya me adoran. Son la llave para todo. Es solo cuestión de tiempo. Una vez que consiga el anillo y me case, la mitad de esa inmensa fortuna será nuestra, como te lo prometí. Te llamo luego para darte más detalles, mi amor». Un pitido indicó el final del mensaje. El silencio que siguió fue ensordecedor, absoluto. Ricardo se quedó petrificado, su rostro una máscara de incredulidad y dolor profundo. La traición era tan absoluta, tan calculada, que le robó el aliento. Ya no había duda, ya no había conflicto, solo la certeza helada de haber sido engañado de la manera más cruel y humillante posible. «Lo siento mucho, Ricardo, de verdad que lo siento», susurró Isabel, poniendo una mano compasiva en el hombro de su hermano, su voz un bálsamo de veneno. «Quería estar equivocada, te lo juro por lo que más quieras». Pero Ricardo no la escuchaba. Estaba atrapado en una espiral de furia y humillación que le oprimía el pecho. Cada momento que había compartido con Sofía, cada sonrisa, cada gesto de amabilidad, se reconfiguró en su mente como parte de un elaborado y cruel engaño. El rescate en la azotea había sido una trampa para entrar en su vida, su conexión con los niños, una herramienta de manipulación, su historia sobre el broche de su madre,
¿Una mentira conmovedora para ganarse su simpatía? Se sintió un completo idiota. Se había permitido ser vulnerable. Había empezado a sentir algo real y profundo por ella, y ella había jugado con sus sentimientos, y, lo que era infinitamente peor, con el amor puro e inocente de sus hijos. Salió del apartamento sin decir una palabra más, dejando a Isabel y a Marcos solos. Isabel sonrió para sus adentros. La victoria era total y absoluta. No solo había desenmascarado a la intrusa, sino que había destruido cualquier posibilidad de que su hermano volviera a confiar en alguien que no fuera ella. Cuando Ricardo regresó a la mansión, era un hombre transformado. La calidez que Sofía había logrado despertar en él había sido reemplazada por un frío glacial que helaba el aire a su alrededor. Reunió a todo el personal de la casa en el salón principal, sus rostros mostrando sorpresa y aprensión ante la dureza de su expresión. Sofía García ya no trabaja para esta familia, ordenó, su voz desprovista de toda emoción. Su nombre no debe volver a ser pronunciado en esta casa. Cualquier objeto que le pertenezca debe ser empaquetado y desechado. Luego, subió al cuarto de sus hijos. Leo y Hugo lo esperaban sentados en sus camas, con sus libros de cuentos en la mano, esperando a Sofía para su ritual nocturno. ¿Y Sofi, papá? ¿No va a venir a darnos las buenas noches?, preguntó Leo con una sonrisa. Ricardo se arrodilló, su rostro una máscara impenetrable. Sofía se ha ido, y no va a volver. Nos ha mentido. Era una mala persona. Las palabras fueron como un golpe físico para los niños. No, eso no es verdad, gritó Hugo, las lágrimas brotando instantáneamente de sus ojos. Sofía es buena. Ella nos salvó. Era una actuación, hijos. Todo fue un engaño para hacernos daño, insistió Ricardo. La amargura en su voz era inconfundible, mientras sentía cómo su propio corazón se rompía al tener que destruir el recuerdo más puro de sus hijos. Mientras tanto, Sofía, ajena a la tormenta que se había desatado y que acababa de destruir su reputación y su futuro, llegaba a su pequeño y humilde apartamento. Se sentía emocionalmente exhausta. El ambiente en la mansión se había vuelto irrespirable, y la frialdad de Ricardo era un peso constante sobre su corazón. Solo la risa de los niños le daba fuerzas para seguir. Al abrir la puerta de su casa, sin embargo, un sexto sentido, una alarma primordial, le indicó que algo andaba terriblemente mal. El aire estaba diferente, cargado con un olor extraño, una mezcla casi imperceptible del perfume caro de Isabel y algo más, algo metálico y ajeno. Notó una pequeña muesca, un rasguño casi invisible cerca de la cerradura que no estaba allí por la mañana. Alguien había estado en su casa. Con el corazón en un puño, revisó sus pertenencias. Todo parecía en orden, pero la sensación de haber sido invadida no la abandonaba. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la luz roja que parpadeaba insistentemente en su viejo contestador automático, un aparato que nunca usaba. Movida por una extraña y funesta curiosidad, presionó el botón de reproducción, y entonces escuchó la grabación. Escuchó su propia voz, o una réplica tan perfecta que helaba la sangre, diciendo cosas monstruosas, conspirando, jactándose de un engaño vil y codicioso. El shock fue tan profundo, tan visceral, que sus piernas cedieron y cayó al suelo, el teléfono resbalando de sus manos. Por un instante, el mundo se detuvo. Luego, el pánico dio paso a una aterradora y absoluta claridad. Isabel. Las preguntas invasivas, la advertencia en la cocina, la forma en que la miraba, todo encajaba en un rompecabezas diabólico. Habían fabricado una mentira tan perfecta que ni ella misma podría refutarla. Presa del pánico, marcó el número de Ricardo, necesitando escuchar su voz, explicarle, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, bloqueada. Estaba sola, aislada y acusada de un crimen que no cometió, con pruebas plantadas en su propia casa. Quedarse era un suicidio. Su palabra contra la de la poderosa familia Montesinos. No tenía ninguna posibilidad. Con el corazón roto en 1000 pedazos, tomó la decisión más difícil de su vida. Agarró una pequeña mochila, metió algo de ropa, el poco dinero que tenía y la única cosa que no podía dejar atrás, una vieja foto de su madre. Tenía que desaparecer. Huir no era una admisión de culpa. En ese momento era su única forma de sobrevivir.
Una semana después, la mansión. Montesinos era un mausoleo. El silencio había regresado, pero esta vez era más pesado, más opresivo que nunca. La ausencia de Sofía era un fantasma que se paseaba por los pasillos, un eco en las habitaciones que antes se habían llenado de risas. Leo y Hugo se habían replegado en su propio mundo de tristeza silenciosa. Apenas comían, se negaban a jugar con sus costosos juguetes y pasaban horas mirando por la ventana del salón, como si esperaran ver a Sofía caminando por el jardín en cualquier momento. Habían dejado de preguntar por ella en voz alta, porque la respuesta de su padre siempre era la misma, una pared fría de negación que les rompía el corazón. Ricardo, por su parte, se había sumergido en el trabajo de una manera casi febril, usando las jornadas de 16 horas como un escudo contra el caos emocional de su hogar. Isabel visitaba a diario, desempeñando el papel de la tía preocupada y la hermana solidaria, reforzando la narrativa de la traición. Necesitan tiempo. Ricardo, la traición de un adulto es algo muy difícil de procesar para un niño, decía con una sabiduría fingida, pero estarán bien. Ahora están a salvo de ella. Eso es lo que importa. Sin embargo, a pesar de sus palabras y de la rabia que él mismo sentía, Ricardo no podía ignorar la evidencia de la infelicidad de sus hijos. Sus ojos apagados y su silencio constante eran un reproche mudo que lo perseguía día y noche. Una noche, incapaz de dormir, entró en la habitación de los gemelos. Estaban acurrucados en la misma cama, como en los primeros días después de la muerte de Laura, buscando consuelo mutuo. Se sentó en el borde de la cama, observando sus rostros dormidos a la luz de la luna. Fue entonces cuando vio algo metido debajo de la almohada de Leo. Con cuidado, lo sacó. Era un dibujo, hecho con crayones de colores vivos. Mostraba a 4 figuras tomadas de la mano. Una figura alta que era él, 2 figuras pequeñas que eran ellos, y una figura femenina con el pelo largo y oscuro. Sobre la cabeza de la mujer, Leo había dibujado un halo dorado. El corazón de Ricardo se contrajo. Incluso después de que él les dijera que Sofía era mala, sus hijos seguían viéndola como un ángel. En ese momento, una pequeña fisura apareció en la armadura de su rabia. ¿Podrían los niños, en su pura inocencia, ver algo que él, en su dolor y orgullo herido, se negaba a ver? La duda, esa vez, no fue sembrada por Isabel, sino por el amor inquebrantable de sus propios hijos. La fisura de la duda, abierta por el dibujo de sus hijos, comenzó a crecer en los días siguientes, alimentada por pequeñas inconsistencias que antes, en su ceguera de rabia, había ignorado. Empezó a recordar la historia de Sofía sobre el broche de su madre. La había contado con una emoción tan cruda, tan real. ¿Podría alguien fingir un dolor tan profundo y humillante? Una tarde, mientras buscaba unos documentos en su estudio, se topó con el pequeño fajo de dinero en efectivo que él guardaba en un cajón y que, supuestamente, había sido robado. Estaba intacto. Recordó que Marcos había encontrado dinero en el apartamento de Sofía, pero no había especificado la cantidad. ¿Era posible que el dinero encontrado fuera otro, plantado allí? La idea era monstruosa. La gota que colmó el vaso llegó una noche, cuando Hugo se despertó de una pesadilla. Ricardo fue a consolarlo y el niño, entre sollozos, le dijo: «Papá, Sophie nos enseñó que mentir es lo más feo del mundo. La gente mala no enseña cosas buenas, ¿verdad?». Esa lógica infantil, tan simple y tan aplastante, fue como una luz en la oscuridad de su confusión. Se dio cuenta de que había condenado a una persona basándose en pruebas presentadas por alguien que tenía todo que ganar con su partida. Impulsado por esta nueva y terrible sospecha, Ricardo tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. No podía confiar en Isabel ni en su consultor de seguridad. Necesitaba a alguien imparcial, alguien fuera del círculo de influencia de su familia, alguien cuya lealtad no pudiera ser comprada. A través de un contacto legal de su más absoluta confianza, un abogado que había servido a su familia durante décadas antes de que Isabel tomara el control, consiguió el nombre de un investigador privado. Se trataba de un ex policía llamado Javier Morales, un hombre de unos 60 años con fama de ser tenaz, metódico e incorruptible. Ricardo se reunió con él en secreto, en un café anónimo en un barrio obrero, un lugar donde nadie esperaría encontrarlo. Le contó toda la historia,
desde el rescate en la azotea hasta el descubrimiento en el apartamento de Sofía. No omitió nada, ni siquiera su propia reacción visceral y su amarga condena hacia ella. «Quiero que rehaga toda la investigación desde cero», le dijo a Morales, su voz firme. «Quiero que analice cada prueba, cada testimonio. Y sobre todo, quiero que investigue a mi hermana, Isabel Montesinos, y al hombre que contrató. Quiero la verdad, señor Morales, sea cual sea». Javier Morales era un hombre metódico, un sabueso de la vieja escuela que confiaba más en la paciencia y en los pequeños detalles que en la tecnología. Su primer paso no fue buscar a Sofía, sino de construir la mentira. Consiguió, a través de sus contactos en la policía, acceso a las fotografías de la escena que Marcos había tomado como parte de su informe para Ricardo. Algo llamó su atención de inmediato: la colocación de los objetos. El coche de juguete debajo de la cama, los gemelos en el cajón. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado teatral, como si alguien estuviera montando un bodegón para una fotografía, en lugar de encontrar pruebas de un robo casual. Luego, se centró en la grabación de audio. La envió a un experto en análisis forense de sonido, un viejo colega conocido por su oído casi sobrehumano y su capacidad para detectar hasta la más mínima adulteración digital. Mientras esperaba los resultados de ese análisis, Morales se dedicó a investigar al investigador. Descubrió un rastro de trabajos sucios de Marcos, falsificación de documentos, chantajes a empresarios, perjurio. Y lo más revelador fue un rastro de pagos cuantiosos provenientes de una cuenta offshore que, tras varias capas de empresas fantasma, llevaban directamente a una de las corporaciones controladas por Isabel Montesinos. La conexión era innegable. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de la capital, en una pequeña y anónima ciudad costera, Sofía vivía una vida de sombras. Se hacía llamar Ana y había conseguido un trabajo de camarera en un modesto restaurante frente al mar. Cada día era una lucha por la supervivencia, no solo económica, sino también emocional. La sensación de injusticia la carcomía. La rabia que sentía hacia Isabel era un fuego constante, pero lo que más le dolía era el recuerdo de los niños. Se preguntaba si la odiarían, si creerían las mentiras que seguramente Ricardo les había contado sobre ella. Una noche, mientras limpiaba las mesas después del cierre, escuchó una conversación en la televisión del bar. Un reportaje sobre filantropía mencionaba a la familia Montesinos. Ver el rostro de Ricardo en la pantalla fue como una puñalada, pero fue lo que dijo el reportero lo que la dejó helada. La matriarca de la familia, fallecida hace años, fue una figura trágica, cuya depresión se agravó tras un desagradable incidente con una empleada doméstica infiel que intentó robar las joyas de la familia. La mentira sobre su madre no había muerto, seguía viva, perpetuada como un hecho histórico. En ese momento, la tristeza de Sofía se transformó en una determinación de acero. No podía seguir huyendo. Tenía que luchar, no solo por ella, sino por la memoria y el honor de su madre. Una semana después, Morales se reunió de nuevo con Ricardo en el mismo café anónimo. Llevaba una carpeta abultada, y su rostro no mostraba ninguna emoción, como el de un cirujano a punto de dar un diagnóstico. «Señor Montesinos, tengo buenas y malas noticias», comenzó sin preámbulos. «La mala, ha sido usted víctima de una manipulación extraordinariamente sofisticada y cruel. La buena, Sofía García es con toda probabilidad completamente inocente». Morales extendió sobre la mesa una serie de documentos. Primero el informe del forense de audio. La grabación es una falsificación, una muy buena, casi perfecta. Pero mi experto encontró microanomalías en la inflexión y patrones de respiración artificiales. Es la voz de un actor, no la de la señorita García. Luego, le mostró el rastro de los pagos de Isabel a Marcos. Y finalmente, la estocada final. Hay más. Investigué la historia del broche. Me tomó tiempo, pero encontré al joyero. Es un anciano que regenta una pequeña tienda en el centro histórico. Aún recordaba a la joven desesperada que le vendió una joya familiar por una fracción de su valor hace 5 años. La describió con un detalle que no deja lugar a dudas. Era Sofía, y el dinero lo usó para pagar esto. Morales deslizó una copia del recibo del funeral de Clara García. La verdad, completa e irrefutable, cayó sobre Ricardo con el peso de una avalancha, dejándolo sin aire. No era solo que Sofía fuera inocente,
era que su propia hermana había orquestado una conspiración diabólica, profanando la memoria de su madre, robando a sus propios sobrinos y destruyendo la vida de una mujer inocente por un motivo tan vulgar como el dinero. El dolor y la rabia que había sentido hacia Sofía se redirigieron, multiplicados por 1000, hacia Isabel. El peso de su propia estupidez, de su ceguera voluntaria, lo aplastó. Había creído la mentira, había condenado a una mujer inocente y, lo peor de todo, había herido a sus propios hijos al envenenar su amor por ella, convirtiéndose en el monstruo del que trataba de protegerlos. La vergüenza era un sabor amargo en su boca. «Encuéntrela», le dijo a Morales, su voz rota pero firme como el acero. «Encuentre a Sofía. No me importa lo que cueste ni a dónde tenga que ir. Tengo que arreglar esto. Tengo que mirarla a los ojos y pedirle perdón, aunque sea lo último que haga en mi vida». En ese momento, su misión dejó de ser encontrar la verdad. Se convirtió en una desesperada búsqueda de redención. Mientras Morales movilizaba sus recursos para localizar a Sofía, Ricardo se preparaba para la confrontación más difícil de su vida. Orquestó una cena familiar en la mansión, solo para él y su hermana, con el pretexto de discutir el futuro financiero de los niños a la luz de su recuperación emocional. Isabel llegó radiante, sintiéndose victoriosa y en pleno control, pero en lugar de llevarla al comedor, Ricardo la guió a su estudio. Sobre la enorme mesa de caoba, donde normalmente se firmaban contratos millonarios, había extendido los frutos de la investigación de Morales: el informe del forense de audio, el rastro de los pagos a Marcos, los documentos que probaban su desfalco del fideicomiso familiar. Isabel se detuvo en seco, el color desapareciendo de su rostro al comprender lo que estaba viendo. «Antes de hablar del futuro de los niños, Isabel, creo que deberíamos hablar de cómo has estado robándoles su pasado y su presente», dijo Ricardo. Su voz era un susurro gélido, mucho más aterrador que cualquier grito. «Quería proteger a la familia», balbuceó ella, su arrogancia desmoronándose. «No», la cortó él. «Querías protegerte a ti misma. Destruiste la vida de una mujer inocente y traumatizaste a mis hijos para ocultar que eres una ladrona. Tú no entiendes la presión de mantener este apellido», gritó Isabel, su compostura finalmente rota, revelando la desesperación que se escondía debajo de sus ropas de diseñador. «Papá nos enseñó que la imagen lo es todo. Hice lo que tenía que hacer». Ricardo la miró, no con rabia, sino con una lástima helada. «No, Isabel, hiciste lo que querías hacer, y ahora vas a enfrentar las consecuencias». Se acercó a la ventana y miró hacia la entrada de la mansión, donde las luces de un vehículo se acercaban lentamente por el largo camino de acceso. «Toda esta información», dijo, señalando la mesa, «fue entregada a la policía esta mañana. Les dije que estarías cenando aquí esta noche». El rostro de Isabel se contrajo en una máscara de horror y traición. Justo en ese momento, sonó el timbre. No era un invitado. Eran 2 inspectores de policía con una orden de arresto. Mientras la escoltaban fuera de la casa, Isabel le lanzó una última mirada de puro odio. «Te arrepentirás de esto, Ricardo. Esa mujer te destruirá, como su madre nos destruyó a nosotros». Pero sus palabras ya no tenían poder. Eran solo el eco vacío de una mentira que finalmente había muerto. El arresto de Isabel fue un escándalo que sacudió los cimientos de la alta sociedad mexicana, llenando las portadas de revistas y los noticieros de chismes y especulaciones. Pero a Ricardo no le importaba. Se encerró en su mansión, ignorando las llamadas de la prensa y de sus falsos amigos, con un único propósito en mente: encontrar a Sofía. Mientras, Morales movilizaba todos sus recursos para localizarla, una tarea que se antojaba casi imposible dado que ella probablemente usaba un nombre falso y pagaba todo en efectivo. Ricardo comenzó el doloroso proceso de enmendar su propio error. Se sentó con Leo y Hugo y, con una humildad que nunca antes había mostrado, les contó la verdad. «Papá cometió un error terrible», les dijo, su voz quebrada. «Le creí a la tía Isabel y no le creí a Sophie. Y estaba equivocado. Sophie es una buena persona, la mejor persona que he conocido, y la lastimé mucho. Y les pido perdón a ustedes por haberles mentido». Los niños, en su infinita sabiduría, no le reprocharon nada, simplemente lo abrazaron. Y Hugo preguntó: «¿Entonces la vamos a encontrar y le pediremos perdón también?». Y esa se convirtió en la única misión de Ricardo. Pasaron 2 semanas de búsqueda infructuosa.
Sofía parecía haberse desvanecido de la faz de la tierra. Ricardo comenzaba a desesperarse, temiendo haberla perdido para siempre. Pero una tarde, el teléfono sonó. Era Morales. «La he encontrado», dijo el investigador con su calma habitual. «Está en un pequeño pueblo pesquero en la costa de Oaxaca. Trabaja como camarera en un restaurante local. Se hace llamar Ana». Ricardo sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se cae de rodillas, seguida inmediatamente por una ola de pánico helado. La había encontrado, y ahora tenía que enfrentarla. Ahora tenía que mirarla a los ojos y, de alguna manera, intentar explicarle la magnitud de su error, la profundidad de su arrepentimiento. Sabía que no tenía ningún derecho a pedir su perdón, que probablemente ella lo odiaba con toda razón, pero tenía que intentarlo, no por él, sino por ella, para devolverle su nombre y su honor. Sin pensarlo 2 veces, dejó todo, se subió a su coche y comenzó el largo viaje hacia el sur, un peregrinaje hacia la mujer a la que había condenado, y la única que, sin saberlo, tenía la llave de su propia redención. El viaje a la costa de Oaxaca fue largo y tortuoso, un purgatorio de asfalto y pensamientos febriles. Con cada kilómetro que devoraba, Ricardo ensayaba en su mente lo que le diría a Sofía, pero cada frase sonaba hueca, cada disculpa insuficiente. Llegó al pequeño pueblo pesquero al atardecer. Era un lugar humilde y tranquilo, donde el ritmo de la vida lo marcaban las mareas y el olor a sal lo impregnaba todo. El restaurante que Morales le había indicado era un local modesto con mesas de plástico y vistas al mar. Estacionó su coche a una distancia prudente y se acercó a pie. Y entonces la vio. Estaba de espaldas a él, atendiendo una mesa, llevando un sencillo uniforme de camarera. Se movía con una eficiencia cansada, su cabello recogido de la misma forma que recordaba, pero había algo diferente en ella. Estaba más delgada y había una rigidez en sus hombros, una ausencia de la luz que antes la caracterizaba. Verla así, reducida a una vida anónima y precaria por su culpa, fue para Ricardo una puñalada de culpa mucho más profunda que cualquier informe o confesión. Se quedó allí, en la acera de enfrente, observándola a través del cristal, un hombre poderoso reducido a un cobarde que no sabía cómo dar el siguiente paso. Finalmente, respirando hondo como si se preparara para saltar al vacío, cruzó la calle y entró en el restaurante. El tintineo de una campanilla sobre la puerta anunció su llegada. Sofía, que estaba de camino a la cocina, se giró al oír el sonido, y sus miradas se encontraron. El mundo de Sofía se detuvo. La bandeja que sostenía se tambaleó en sus manos. Su primera reacción fue de puro shock, seguido de un destello de pánico en sus ojos. Pensó que había venido a atormentarla más, a asegurarse de que no volviera a levantar cabeza. Su expresión se endureció, convirtiéndose en una máscara de fría hostilidad. Ricardo se acercó a ella lentamente, consciente de que las pocas miradas de los otros clientes estaban puestas en ellos. No había arrogancia en su paso, solo una infinita y pesada humildad. «Sofía», dijo, su voz apenas un susurro. «Por favor, necesito hablar contigo». Ella lo miró, una batalla librándose en sus ojos. Quería gritarle, echarlo, decirle que se fuera al infierno. Pero una parte de ella, la parte que necesitaba respuestas, que necesitaba cerrar ese capítulo de su vida, la detuvo. «Termino mi turno en 1 hora», respondió, su voz tan cortante como un cristal roto. En la playa, al final del muelle, y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y desapareció en la cocina, dejándolo solo con el peso de esa hora de espera. Esa hora fue la más larga y agónica de la vida de Ricardo. Esperó en la playa, al final del viejo muelle de madera, mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El sonido rítmico de las olas rompiendo en la orilla era un metrónomo que marcaba su ansiedad. Cuando Sofía finalmente apareció, ya era casi de noche. Se había quitado el uniforme de camarera y llevaba unos vaqueros gastados y una sencilla camiseta. Se detuvo a unos metros de él, manteniendo una distancia segura, sus brazos cruzados sobre el pecho como una armadura. Su rostro, iluminado por la pálida luz de la luna, era una máscara impenetrable. Ricardo la miró, y todo el discurso que había ensayado en su mente se desvaneció. Solo quedaba la verdad, cruda y desnuda. «Gracias por venir», dijo, su voz sonando ronca. «No tienes que agradecerme nada.
Habla, respondió ella, su tono desprovisto de emoción. Él asintió, tragando saliva. Sofía, lo siento. Esas 2 palabras son un insulto. Lo sé, pero no tengo otras. Me equivoqué. Fui un cobarde, un necio y un juez terrible. Te condené sin pruebas y destruí tu vida basándome en mentiras. Y no hay un solo día que no me odie por ello. Sofía permaneció en silencio, su expresión sin cambios, obligándolo a continuar. Y él lo hizo. Le contó todo, desde el principio hasta el final, sin omitir ningún detalle, por vergonzoso que fuera. Le habló de la investigación de Morales, de la confesión grabada de Isabel, del desfalco del fideicomiso de los niños. Le explicó la diabólica precisión con la que su hermana había fabricado cada prueba, el coche de juguete, los gemelos, la grabación de audio. Le confesó cómo Isabel había manipulado su duelo por Laura, usando su culpa como un arma contra él. Y, lo más difícil de todo, le contó cómo él, en su dolor y su rabia, le había mentido a sus propios hijos, diciéndoles que su ángel era una mala persona. Fui yo quien te falló, concluyó, su voz quebrándose. Caí en su trampa, porque una parte de mí tenía miedo de lo que me hacía sentir, miedo de dejar que alguien más entrara en el corazón de mis hijos, en el corazón de mi hogar. Y por ese miedo, te sacrifiqué, y no espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras la verdad. La historia completa, con toda su sordidez y su tragedia, quedó suspendida entre ellos, mecida por la brisa marina. Mientras la confesión de Ricardo se desvanecía en el sonido de las olas, Sofía permaneció inmóvil. La máscara de fría indiferencia que había construido durante semanas comenzó a resquebrajarse, no por las disculpas de él, sino por la monstruosa enormidad de la verdad. La historia era tan retorcida, tan malévola, que superaba cualquier cosa que ella hubiera podido imaginar. No había sido un simple malentendido o una desconfianza. Había sido una campaña de aniquilación, orquestada con una precisión quirúrgica por Isabel. Y por primera vez, las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo comenzaron a brotar de sus ojos. Pero no eran lágrimas de autocompasión, sino de una extraña y abrumadora catarsis. El peso de sentirse juzgada, de creerse sucia, de sentirse culpable por un crimen que no cometió, comenzó a disolverse. Así que, nunca fui yo, susurró, las palabras dirigidas más al mar que a Ricardo. Siempre fue ella, su miedo, su odio. Levantó la vista hacia él, sus ojos brillando a la luz de la luna. Y los niños, dijiste que ellos nunca dudaron. Esa era la pieza que le faltaba, el bálsamo que su alma herida necesitaba. Nunca, respondió Ricardo, su voz llena de una reverencia absoluta. Ni por un segundo. Para ellos, siempre has sido su ángel. Son los únicos que vieron la verdad desde el principio, y yo fui demasiado ciego para escucharlos. Al verlo allí, despojado de su arrogancia, reducido a un hombre que suplicaba no por sí mismo, sino por sus hijos, la dura coraza de Sofía terminó de ceder. Su rabia se disipó, dejando solo una profunda y agotada tristeza por todo el dolor innecesario. ¿Cómo están, Ricardo? De verdad, ¿cómo están? La pregunta, tan simple y tan llena de una genuina preocupación por ellos, fue lo que finalmente rompió a Ricardo. Están rotos, admitió con una honestidad brutal. Están rotos sin ti, y yo no sé cómo arreglarlos. He fallado como padre. Te pido, Sofía, no que vuelvas por mí. No tengo ese derecho, pero te suplico que consideres volver por ellos. Necesitan ver que el bien existe, que la verdad gana. Necesitan a su ángel de vuelta. No le ofreció dinero ni promesas. Solo le ofreció la verdad del corazón roto de sus hijos, dejando la decisión, por primera vez, enteramente en sus manos. Sofía miró el rostro de Ricardo, un hombre quebrado por su propio arrepentimiento, y luego miró hacia el mar oscuro, como si la respuesta estuviera en la inmensidad del océano. Su primer instinto fue negarse, proteger su propio corazón, y no volver a poner un pie en ese mundo de mentiras y dolor que casi la había consumido. Pero entonces pensó en Leo y Hugo, pensó en sus risas, en sus abrazos, en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando les leía un cuento, y pensó en su propia madre, Clara, que había sido forzada a vivir una vida de sombras por las mentiras de esa misma familia. Huir era repetir la historia de su madre, quedarse y luchar, no por Ricardo,
sino por esos niños y por el honor de su propio apellido. Era romper el ciclo para siempre. Levantó la barbilla, una nueva determinación brillando en sus ojos llorosos. «Volveré», dijo, su voz firme, pero no como su empleada Ricardo. «No volveré a ser la niñera. Volveré como amiga de sus hijos. Y lo haremos a mi manera, con la verdad siempre por delante, sin más secretos». No era una petición, era una declaración de principios, la de una mujer que había encontrado su poder en medio de la ruina. El viaje de regreso a la ciudad fue un largo y silencioso armisticio. No era el silencio incómodo de antes, sino uno pesado, cargado de emociones no dichas, de un dolor que empezaba a cicatrizar y de un futuro incierto. Cuando el coche de Ricardo finalmente cruzó los imponentes portones de la mansión de madrugada, las luces de la casa estaban todas encendidas. Al entrar, dos pequeñas figuras en pijama aparecieron en lo alto de la escalera. Leo y Hugo se habían quedado despiertos, esperando, como si sus corazones infantiles supieran que algo iba a cambiar esa noche. Al ver a Sofía junto a su padre, se quedaron, paralizados por un instante. Luego, con un grito de alegría pura y liberadora, bajaron las escaleras corriendo y se lanzaron a sus brazos. «Sophie, volviste. Sabíamos que volverías». El reencuentro fue una explosión de amor y alivio que finalmente llenó el vacío de la enorme casa. Ricardo observó la escena desde la distancia, con lágrimas corriendo por su rostro sin disimulo. Entendió que su camino hacia la redención no consistía en grandes gestos, sino en hacerse a un lado y permitir que el amor, en su forma más pura, sanara las heridas que él había ayudado a crear. Los días que siguieron fueron un delicado ejercicio de reconstrucción. Sofía se instaló en la mansión, pero no en el pequeño cuarto de servicio, sino en una de las habitaciones de invitados, estableciendo desde el principio la nueva dinámica. No era una empleada, era una parte integral de la sanación de la familia. Su primera tarea fue resucitar el pequeño huerto del jardín. Junto a los niños, cuidaron de las plantas de tomate moribundas, una metáfora viviente de lo que estaban haciendo con sus propias vidas. Les enseñó a arrancar las malas hierbas de la desconfianza y a regar la tierra con paciencia y verdad. Les habló de lo que había pasado de una manera que pudieran entender, explicándoles que a veces los adultos cometen errores muy grandes por miedo, pero que el amor, si es verdadero, es más fuerte que cualquier mentira. Ricardo observaba este proceso con una mezcla de admiración y humildad. Aprendió a hacerse a un lado, a escuchar más y a hablar menos. Su penitencia no fue un acto único, sino un esfuerzo diario por demostrar con acciones que era digno de la segunda oportunidad que la vida le estaba dando. Pasaron los meses. La risa volvió a ser la banda sonora habitual de la mansión Montesinos. La confianza entre Ricardo y Sofía se reconstruyó lentamente, no con grandes declaraciones, sino con la solidez de los pequeños gestos cotidianos. Una taza de café por la mañana, una mirada de complicidad, el compartir silencioso de las preocupaciones y las alegrías del día. Una noche, después de que los niños finalmente se durmieran, la encontraron en la terraza, mirando las luces de la ciudad. Se paró a su lado y por un largo rato no dijeron nada. «Sofía», dijo finalmente, su voz suave, «he pasado los últimos meses viéndote reconstruir mi familia, sanar a mis hijos y, sin que te lo propusieras, sanarme a mí. Me has enseñado lo que significa la fuerza, el perdón y la verdad». Se arrodilló frente a ella, un acto que ya no parecía forzado, sino natural. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro no había un diamante ostentoso, sino un sencillo anillo de oro con una pequeña esmeralda. «Sé que las joyas han traído mucho dolor, pero quiero que esta sea un símbolo de algo nuevo, de una promesa. Sofía García, ¿quieres casarte conmigo y construir una familia basada en el amor que nos ha salvado a todos?» Sofía miró el sencillo anillo de esmeralda, una joya que no gritaba riqueza, sino que susurraba esperanza. Miró a Ricardo, arrodillado ante ella, no como el magnate Ricardo Montesinos, sino como un hombre que le ofrecía su corazón vulnerable y reconstruido. Y en sus ojos no vio al hombre que la había juzgado, sino al padre que amaba a sus hijos por encima de todo, y al hombre que había tenido el coraje de enfrentar su propia oscuridad. Con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, asintió lentamente. «Sí, Ricardo,
Sí quiero, susurró, su voz llena de una emoción serena. La boda se celebró un mes después. No fue en una catedral opulenta ni en un salón de fiestas exclusivo. Fue una ceremonia íntima y sencilla, celebrada en el jardín de la mansión, justo al lado del huerto que ahora, gracias a ellos, rebosaba de vida. Los únicos invitados fueron doña Elvira, Javier Morales y su esposa, y un puñado de amigos verdaderos. Leo y Hugo fueron los padrinos, cada uno llevando un anillo en un pequeño cojín de seda, sus rostros radiantes de una felicidad que era el verdadero lujo de la celebración. Cuando el juez los declaró marido y mujer, no hubo una ovación atronadora, sino el sonido de la risa de los niños y el viento soplando entre las hojas, un testimonio de que la verdadera felicidad no es un evento, sino un estado de paz. Esa tarde, mientras los pocos invitados compartían un almuerzo sencillo bajo una pérgola en el jardín, Hugo se acercó a Sofía, tirando del borde de su vestido blanco. «¿Entonces ahora eres nuestra mamá para siempre?», preguntó con una seriedad infantil. Sofía se agachó y lo abrazó, atrayendo también a Leo al abrazo. «Siempre he sido vuestra familia en mi corazón», respondió ella, besando sus frentes. «Ahora solo tenemos un papel que lo dice». Más tarde, mientras caminaba con Ricardo, Sofía se detuvo junto a un rincón del jardín que estaba vacío. «Creo que deberíamos plantar aquí un rosal», dijo en voz baja. «Un rosal blanco, el más hermoso de todos, en memoria de Laura, para que los niños siempre tengan un lugar donde recordarla y hablar con ella, porque el amor no se reemplaza, solo se expande». Ricardo la miró, su corazón desbordado de amor y admiración por la sabiduría y la compasión de la mujer con la que acababa de casarse. Ella no solo había salvado a su familia de la caída, sino que les estaba enseñando a volar de nuevo, con las raíces bien plantadas en la verdad y las alas extendidas hacia un futuro de perdón. Unos meses después de la boda, cuando la vida en la mansión había encontrado un ritmo de feliz normalidad, llegó una carta con el sello de la prisión federal. Iba dirigida a Sofía. Con manos temblorosas, la abrió en la soledad del estudio de Ricardo. Era de Isabel. No era una carta de odio ni de reproche. Era una disculpa, escrita con una caligrafía temblorosa que revelaba la mujer rota que se escondía tras la fachada de acero. Isabel le contaba que, en el silencio de su celda, sin el dinero y el estatus que la habían definido, finalmente se había enfrentado a sí misma y a la cadena de mentiras que había perpetuado. Admitió que en el fondo, siempre supo que la historia sobre Clara García era sospechosa, que recordaba la profunda tristeza de su madre y la crueldad de su padre, pero que había elegido creer en la mentira porque era más conveniente para la imagen de familia perfecta que debían proyectar. Le pidió perdón a Sofía, no para ser perdonada, sino porque, según escribió, necesitaba decir la verdad al menos una vez en su vida. Sofía lloró al leer la carta, no de tristeza, sino de una extraña compasión. El perdón que le había concedido a Isabel mucho tiempo atrás finalmente había encontrado su eco en la oscuridad de una celda. Una tarde soleada, mientras los cuatro trabajaban en el jardín, que ahora era un mosaico de flores y verduras, Ricardo se acercó a Sofía y la abrazó por la espalda, colocando sus manos con infinita ternura sobre su vientre, que ya mostraba una incipiente curva. «¿Cuándo se lo diremos?», susurró en su oído. Sofía sonrió, una sonrisa radiante y llena de secretos. «Creo que ahora es un buen momento». Llamaron a los niños, que se acercaron corriendo, con las manos y la cara manchadas de tierra. «Niños, su papá y yo tenemos una noticia muy importante que darles», comenzó Sofía, arrodillándose para estar a su altura. «¿Qué es? ¿Vamos a tener un perrito?», preguntó Leo emocionado. Sofía se rió. «Algo aún mejor. Van a tener un hermanito o una hermanita». Los gemelos se quedaron en silencio por un momento, procesando la noticia. Luego sus rostros se iluminaron con una alegría tan pura y explosiva que pareció hacer brillar más el sol. «¿De verdad?», gritaron al unísono. Hugo se acercó y puso su pequeña mano sobre el vientre de Sofía con reverencia. «¿Está ahí adentro?». «Sí, mi amor, está ahí adentro, creciendo», respondió ella. La familia, construida sobre las cenizas, estaba a punto de expandirse, un testimonio viviente del poder de la verdad y la resiliencia del amor. Los meses de embarazo transcurrieron en 1900, una atmósfera de feliz anticipación.
Leo y Hugo se tomaron su papel de futuros hermanos mayores muy en serio. Le hablaban al vientre de Sofía, le cantaban canciones y le prometían al nuevo bebé que le enseñarían a construir los mejores fuertes de sábanas y a cuidar de las plantas de tomate. 9 meses después, nació una niña sana y preciosa, a la que llamaron Clara Laura, uniendo en su nombre el sacrificio de una madre y el recuerdo de otra. Un puente de amor entre dos pasados que habían convergido en un futuro lleno de esperanza. La mansión Montesinos, antes un palacio de silencio y tristeza, se llenó con el sonido del llanto de un bebé, risas infantiles y el murmullo de una familia que finalmente estaba completa. El rosal blanco en honor a Laura floreció con una belleza espectacular ese año, y junto a él, las tomateras de Sofía dieron los frutos más rojos y dulces que jamás habían probado. Era como si la propia tierra estuviera celebrando la victoria de la vida y la verdad sobre la oscuridad. Una noche, años después, cuando los niños ya dormían, Ricardo y Sofía subieron a la azotea, el mismo lugar donde todo había comenzado. Se pararon junto a la barandilla de cristal, pero ya no había miedo, solo una inmensa gratitud. Miraron las luces de la ciudad, un tapiz infinito de historias. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Ricardo, tomando su mano. Sofía pensó por un momento. De nada, respondió ella con sinceridad. Cada paso, cada error, cada lágrima, nos trajo hasta aquí, y no cambiaría aquí por nada en el mundo. Él la abrazó, su corazón lleno de una paz que nunca creyó posible. La historia de la familia Montesinos García se había convertido en una leyenda silenciosa, una historia de caída y redención. Y todo había comenzado allí, en esa azotea, con un acto de valentía de una mujer que, sin saberlo, no solo estaba salvando a 2 niños de una caída física, sino a toda una familia de una caída moral, demostrando que los verdaderos héroes no son los que nunca caen, sino los que, a pesar de todo, siempre encuentran la fuerza para volver a levantarse y en el proceso ayudan a otros a volar con ellos.